Era un par más. Sí, 4-0 el primer tiempo. Aparte te pueden tocar y todo, pero boludo, hasta los rebotes, boludo, ganaba todo, boludo. Sí, sí, era impresionante. No te voy a negar que cuando el chabón dice que hay infracción No, y después dice lo dice al revés el boludo. Y primero tiene que decir el usar, hijo de puta, ¿qué me importa? Tanto, boludo. Boludo, es que... No lo podía creer. Aparte, ¿qué me importaba ya la infracción, boludo? Onda, era el... Ya... Me reí mucho. Y decía siempre está Montiel, boludo, en el offside milimétrico, boludo. Cuando casi lo damos vuelta, boludo, allá. También Montiel, boludo, Sí, me acuerdo. Por ahí metió el gol él, ¿o no? Sí, ahí metió el gol, pero fue Borrell el otro. Para mí va a ser una onda así, ahora no salía a comerse los. Pero no salen campeones, salen campeones. ¿Pero hay que jugar el otro si gana? ¿Si pasa? Liga de Quito, creo, que le ganó al San Pablo 2-0. Sí. No sé, River solo es el que pierde con Brasil. Después cualquiera... Yo sabía que Liga de Quito le iba a ganar, boludo, a San Pablo. Por eso, si pasan, están ahí. Final contra Racing. Y Racing que pasa a Flamengo, ¿no? Sí. Flamengo que parecía que le iba a pegar un baile a... Boludo, fue la misma, fue como lo del gozo. Los últimos 5 minutos, pero los últimos 5 minutos de Estudiantes me parecieron mucho más intensos que de River. Porque River encuentra este gol medio de pedo porque parecía arriba en cuarto. En cambio, Estudiantes, boludo, parecía que... Me daban ganas de meterme a mí acá, decía, boludo. Había festejado el gol de Vélez, que salió por afuera. Sí, tiré un gol. Sí, tenía muchas ganas que gane, pero bueno. Boludo, viste que hay equipos que tienen ojete, boludo, ponerle... Nah, no puede tener, tanto orto no puede tener. Puede tener un poco de orto como el gol de ustedes que pega en la espalda, bueno, ese orto lo puede tener. Boludo, ahora que... te puedo asegurar que si era en contra de River así, ese gol era gol. En contra de cualquier equipo, boludo. Onda iba por la línea, pero... Perdón, loco, imposible la casa. No sé qué pasó. Imposible. Realmente. Hace una hora salí y estaba en Belgrano, boludo. Recién empezó, boludo. No pude ni cambiar. Van 3 minutos recién. Ah, no me preocupo. Estaba más preocupado. Pero ya se quebraron 2. Ya se quebraron 2. No, boludo. Llegué acá. Sí, no sé qué onda. 10 minutos para llegar de la esquina hasta... Hay algo en el parque, creo, pero no... También siempre que pasa eso, están como que van a buscar las remeras de las maratones. No, porque había un portón abierto allá que nunca en mi vida lo había visto abierto. Sí, cuando hay shows, eso me parece que hacen. Pero no sé qué harán. ¿Show ahora? Ah, claro. ¿Qué parte Hay un hueco de... Hay un hueco de cemento ahí. Ahora hay uno acá. Igual este chapierro la cancha, está llena de parche. No, hay que hacerla de vuelta. ¿Qué esa, boludo? Y ahora con el DT nuevo.
Y nada, amigo, se vuelve de cero a ilusionarse de nuevo, ¿ves? A mí si me preguntás me gusta, pero yo hasta no verlo en la cancha, boludo. Salió campeón en todos lados donde dirigió. Menos en Gremio que lo echaban los 5 partidos. Madre, eso es onda, Pero porque los brasileños se lo hacen. Es que justo creo que era el Gremio que estaba en borde del descenso, creo. Algo así. Puede ser. Pero viste que 5 no partidos. dura nadie, nada. Y al de Palmeira lo sacó campeón 2 veces en Libertadores y lo putean como si fuera. Increíble. Ahora son re exigentes los brasileños. Sí, le está haciendo, ¿no? ¿Eh? Que se está haciendo bien. Sí, está en segundo. Me refiero a los brasileños en general, ¿no? Ah, sí. Ya en el Mundial de Clubes por lo menos llevan mejor Campeones de imagen. clubes, salen campeones de todas las Libertadores en los últimos años. Esta Libertadores va a ser para un argentino. Ojalá que sea para el Pincho. O para Vélez. ¿Sé qué lindo que sería que la gane Estudiantes? ¿Por Que qué? tenga 5 y usted 4. Sería hermoso. Cualquiera que no sea argentino. Pero más hermoso sería que la gane Vélez y tenga 2 y Racing 1. Eso Ahí sería ya está. muy Y lindo. aparte boludo. porque siempre están con Porque ahí el... se acaba el debate, boludo. ¿Qué tenés que Ganan debatir? los ecuatorianos, boludo. No, obvio. Estamos todos felices. Si puedo elegir, sí. Verdad, porque ahí viste que están la como, barriga, con el título internacional están como de medio iguales. Y en el local también. Claro, Si no contás en el amateurismo, tiene más Vélez. claro. Y ahí lo matás. Pero Claro. no, en realidad va a salir campeón River. Igual, a mí los brasileños ya me están empezando a dar un poco de cagazo. Ya podrían dejar de ganar, ¿no? Sí. La Hay última que estar fue lejos, ¿no? De nosotros, Mineiro, sí, ¿no? pero de Botan cerca. ¡Vení, Alessio! De Botan muy cerca. ¿Por qué? Libertadores. Ah, O algunos tienen la misma que vos. está muy bien. No sé quién tiene 4, pero hay algunos que tienen 4. Estudiante. ¿Flamengo cuántas tiene? Los brasileños. Tiene 3, creo. 3. 3 o 2. No, tiene 3. Debe haber algunos con 4. Palmeiras tiene 2, No, 3 tiene Palmeiras. 3. Lo bueno que se la dividen entre ellos. Claro. Porque todos tienen un par. Gremio que tiene una, Y Gremio tiene la de contra la nube, parece que tiene 2. la del 2018 y la de 2017 y... Ahí le voy a preguntar a ChatGPT. ¿Cuántas libertadores tienen los brasileños? Te vas a tirar el global, ¿sí? Bueno, mirá, Sao Paulo 3, Santos 3, Gremio 3, Palmeiras 3, Flamengo 3, Cruzeiro Inter 2, Mineiro Corinthians y Vasco 1. 103. Ahora demasiados equipos, ¿no? Sí. ¿Los nuestros cuántos son? Los 5 grandes, Vélez Estudiantes, Argentina. 8. Pero nosotros tienen todos uno. Claro. Y estos tienen 3, 4, tienen 5 con 3. Es una locura eso, boludo. El que gane va a estar... Pero ahí quién puede onda Palmeiras, de los que están ahora. Y Palmeiras, Flamengo. Ay, Sao Paulo. Pero no creo, está perdido 0 de local, perdido 0. Nada, están. Y no sé si. Creo que tiene un poco de altura. Bueno, está.
Y un poco pero igual viste que los recibidos a veces ganan en el tiro. Es como más Los brasileños ganan en todos lados. No que se comió. fue la de plata. Fue la de plata. Sí. Alta patada. ¿Viste que le cancelaron la amarilla? Sí. O sea, la roja. ¿Cuánto salió su clásico? La U. 0-0. Le habían expulsado a uno, creo. ¿Eh? Le habían expulsado a uno, creo. Yo iba ahí pendiente. ¿Este equipo no tenía coso? ¿No tenía remera? ¿Cómo se llama? Calcio, creo. O son otros, no. Ah, no tienen remera. Bájala. Había lugar para ahí. Sí, calcio, ¿qué? Mira que había lugar para ahí. Sí, el pelotudo del Romano Ochoa. ¿Mañana vas a banco? ¿Qué venía? ¿Fulbo? No, no entrenar, pero vos no podés ni cambiarme. ¿Me habías preguntado? Si venís a banco mañana. No, mañana no voy a. ¿Quién? No sé, mandé algo, no me acuerdo qué mandé. Que ahora se fue. Igual, en mi humilde opinión, mañana se va a jugar un carajo. Por la lluvia, sí. Que va a ser de tormenta mal. ¿Qué onda? Está todo el día, ¿no? Sí, pero tormenta eléctrica, tipo, va a ser Ojalá, boludo. que caiga el planeta. Pasa que nada claro se fue hecho Sí. y cubre 8 horas acá los sábados y 13 horas acá los domingos. Me la dejó a mí. ¿Está bien, amigo? Por eso, dame el cuerpo. No, lo veo con esta gente. Sí, bueno, económicamente me... Ese vas a ese 5, ¿no? Ese sí va. ¿O no? ¿O no va a ninguno? No entendí. Porque en el Excel estás en $2, boludo. Ya le dije, pero no escuchó lo que yo mandé. Es boludo. Pero sabe. Sí, yo se lo mandé. No, porque hay un No, colorado. igual capaz que yo no. mandé gente también. Este capaz que contestaste el domingo, boludo. Cuando mandé todo esto, Esencial es saber que la gente la viste, la escuchó y vos le contás al toque y sí. Ya está.
Ni a mí me contesta, boludo. Encima con él no hablo, onda, hablo solo de trabajo, ¿viste? Onda, son cosas importantes. Igual, siempre resolví. Siempre mundial. Nunca despegar. Igual es momentáneo porque claro, es que no vuelve. ¿Cómo están para mañana? A veces se va a cancelar absolutamente todo. Para mí. Estar muy feo, boludo. Igual nosotros como a las 10 de la noche. Va a ser como hoy, a las 4. No, también yo lo dije en el comentario que a partir de las 4 o 5 de la tarde se cae el canal. Ayer le dije lo mismo, anoche que me quedé hacer todo el día diciendo, acordate que ya jugamos. Mañana pasa lo mismo, por lo menos de las 8 de la noche ya jugamos. No, yo tengo una lista que tengo que robarle por juego esa noche. No, ¿y nosotros? Pero, ¿sabés con qué vamos? Catín. Nosotros debemos ganar son todo papelón. y perdemos todos los partidos. Qué locura, ¿no? A pegar el partido con Murciélago, boludo. ¿Cuál será la explicación de que perdemos todos los partidos? Pero aparte... Los partidos pelotudos, ¿no? Porque los difíciles los van la Mirá vos, mayoría. Riestra, boludo. Va, y Riestra va primero. ¿Ah, no? Estaba ganando 1-0, boludo. ¿Cuál puede ser la explicación, boludo? Y River, Ale. ¿Opiniones? No, tienen tiempo papelón y el segundo, bueno, esperanza. Pero porque aflojaron ellos, te digo. Y porque hizo malos Estudiante le cambios. pasó lo mismo. ¿Qué dicen que robó? No lo vi el partido, boludo. El Estudiante. Que ahora Y la expulsión esa está mal expulsada. Onda lo patea al de Estudiante y lo expulsan al otro. Voy a interpretar como una paliza, boludo. No es que lo estoy Sí, directamente. es como... Claro, es como que quedó como si fuera un planchazo. le Onda, saca una como mano. en el gol de... En el gol de Garrillo. Sí, creo que Estaba enojado medio yo porque había como... apostado al gol de Carrillo. Y lo mandaron en contra. Y de Auta, claro, lo pusieron en contra. Oh, qué volado. Para eso. Tengo menos gol yo que... Hoy juega para la J Santi. Sí, amigo. Va a ser un partido divertido. Me saqué mérito de que cabeció, boludo. Ah, qué pena. Nada, fue un golazo. No sabe cómo Esteban, boludo, que para él son todos malos, boludo. Estoy idiota. Esteban, viste, dice nada, son malísimos, cosas así. El arquero es malísimo. Y de repente... Si él fuera... Pues si me decís que son muy buenos jugando, bueno. Claro. Ronaldo que le hace. Sí, bueno, un poquito más relevo. Nosotros fuimos tenistas galardonados, boludo.
solo. Vamos a Bolivia, boludo. Y aparte jugando a la pelota. Tengo presión porque sabía que gente palosa horrible. No lo sabes, igual, capaz que me para de estar picante. Te mandan a matar. Te mandan, sí, olvidate, sí. Y caen notitas a tu casa diciendo, este es un gol clásico. Sí. Para mí, Una foto de tu vida. no la veo, sinceramente. Bueno, voy a tomar solo de la Me rompo huevo, boludo. Vete a Acá vos te hablas. Mirá cómo le hace cara de Villaneda, hermano. El momento de él era ese que yo le había dicho algo. No, ese fue mi argumento. Los dos, boludo, que ahorita. Nosotros nos quedamos a pedos a él. Justamente hoy, antes de empezar. Nosotros nos quedamos a pedos a él. No, Xavi arrancaba el partido. No, porque hasta me lo acuerdo. Él estaban peloteando. Estaban peloteando. Porque yo lo vi y se escucha. Sí, pero ahí empezado el partido. No, antes de que arranque, y después tocás el silbato. Se suma en cada cara. Tocás el silbato y Esteban dijo, pará que me estoy poniendo la pechera, dale que te pones la pechera, si sos horrible, no sé qué, empezaste a decir. Entonces, si vos tirás esa después cuando Esteban te bardea a vos, no podés echarlo, boludo. No, Esteban lo bardea igual, todo lo que vamos a putear, pero también tiene razón, ¿eh? Seguís solteando el fin de dale, No puede ser tan igual a Joao, Vini Joao. Mañana va a cargar el avión. El 4-4 fue increíble. boludo. El gol, ¿fue gol? No, boludo, lo vimos. ¿Cuál? ¿Quién fue el que estaba? Matías, ¿eh? ¿Matías estaba? Sí. El que trabaja con ustedes. No, Matías no. ¿Marcelo? Sí, Marce estaba, pero... Marce fue gol. Para Marce fue gol y dice Marce que él estaba del costado, que había ido a buscar una Lo pelota. vimos en el video, boludo. Ah, la que La que tardó 10 minutos para cobrarlo. Encima de eso no empataron para acá. Claro, encima de esa. Bueno, obviamente que tenemos Saito, cómo va el partido. Este partido medio peleado, un gol. Dudoso, siga. Ya fue. Éramos 8, boludo. Pero porque de tanto general. Claro, 4-4, bueno, será. Sí, muy bien. ¿Es él? no viene. Que sos el fotógrafo. Ella filma. Depresión, fueron momentos. Lamento. Decía no pide la cancha, te hace más depresivo todavía. En el primer tiempo depresión, diciendo siempre pasa lo mismo. Siempre igual.
Y segundo tiempo ilusión, ¿viste? Pero no sé, ¿viste? Te puede, no sé. Siempre regalando un tiempo, esos tipos de heridos. No más. Que superar. Sí. Historia. No, aparte, No le digas que siempre con línea de 5, onda, en todos los partidos que perdimos contra Brazuca, siempre la misma formación con el no, la jugada de ellos, literalmente, en la segunda fue la misma y casi el mismo gol que lo Sí, sí, tuvo, sí. porque no hay nadie. No, y aparte, viste, Acuña que le queda una su perfil zurdo, eso te deja a la mierda, se va corriendo así para marear. Ninguno gana un mano a mano solo. Increíble. Increíble, no puede dar un pase. No sé qué. No sabe jugar de pelota. Se poner encima que Luis se lesiona solo. Sí, boludo. Se desarranca. Sí. No sé en qué jugaban, sí. No lo tocó nunca. Ya digo, pasaban 5 minutos por gol y mi cara ahí Sí. de pressure. Aparte, justo lo hace el chabón que lo tenés que marcar. Al que tenés que marcar. Onda. 80.000 le tiene la cabeza el chabón ese. Sí, boludo. No, fue muy fácil. La jugada, literalmente. Aparte, ni siquiera hay que. Se va, está solo, se la pasa, no, listo. Y si nadie lo estaba Lo que me da cuenta que no es que el chabón cabeció todo así, todo pasejeando. solísimo. Aparte hizo una boludez, hizo 2 pasos para adelante y después 3 para atrás y, Sí, y literal. los otros siguieron corriendo. Papelón. Y el segundo gol fue un gol del jueguito, ¿viste? Que onda apretado en triángulo. Sí. ¿Qué hace pibe, boludo? No podemos tener uno así, ¿no? Le daban la pelota y hacía el gol. Pablo Díaz, bruto como siempre. Así que lo cambiaron porque era Estaba reivindicado, titular 20 partidos seguidos. Decía Era un partido bueno, lo ponen de titular, se la va a remandar, lo queremos mandar a la mierda. es muy raro. Altura. Yo falta el femenino de acá. Y obviamente iba a faltar el... No, esta vez encima me resalvé porque viste que igual estuvo la marcha. Sí. Entonces en una de esas teníamos virtual, pero por suerte no. Pero bueno, esta clase sí va a ser presencial. Cagaste. No pienso ir. ¿Cómo que? Mi viejo va a hacer un asado, amigo. Para ver cómo lloramos. Esto para romper los huevos. De consuelo. Sí, contamos de pedo. Igual me iba mucho peor con un 12. Sí, obviamente. Fue un partido tan poronga que no me alegro nada. Pasa que más como la imagen del final. No sé si es un Nos placebo. acordábamos que tenían que jugar los últimos 5 goles. No sé si es como un placebo que te queda. Literalmente. Que te Efecto queda. placebo de rayo de sol. Claro. Ahora todos nos ilusionamos. Después, con Crean, Nico hay que Gómez, creer. Y después Paraguayo Gómez titular. Rabona. Claro. Bueno, viste que hoy en la formación contra el Atlético juegan todos los pibes y Todos los pibes. Coco. ¿Quién? Coco. ¿Coco? Oh. Que volvió a jugar. Sí, boludo. Mañana esa imagen que subo a sangre entre todos los nenes.
Y le van a faltar unas 5 recién para empatarnos, así que tranqui. Un poquito, vamos a ir contando. ¿Qué la pasa, La Champions, ¿sale? ¿Estás viendo la Champions? Partidos aislados. Vi el de Real. Jugaba Mazda. Y después, ayer vi el del City con el Napoli. Esos goles que hacen de play, boludo, nada, que van a pista, boludo. Igual Nosotros yo todo transpirando para hacer un gol y... Yo vi los primeros minutos, las 2 seguidas que se ataja el delantero del Napoli. Y ahí tenía que ir. Y después vi el de Galatasaray. Que ganando 1-0 película. ¿Y cómo terminó, papá? 5-1. Me perdí una. Tranqui. Vale. Claro. De arco, Cris. Se le cae todo. Vamos. Dale, pónganse, dale. La izquierda, Es la facha del dog. La facha del dog. No puede cambiar, porque tengo muy adentro. Te juro que sí, dog. Te juro que sí, dog. Dije ya fue. Ya empiezan, ¿no? De recién empezó. Dale, dale. Vamos, pues, vamos. Dale. Falta. ¡Vamos, vamos! ¡Ahí vos!
Ah, eso estaba real. Hay otro partido después. Si lo pido. Persona ahí, tranquilo, persona. ¿Sabes si tenemos uno más que Sí, uno más. Pero no, ni los veo a los tíos. Son chivitos encima también de fútbol. Paja, empieza la mosquita. ¿No? Me acuerdo noches. Casi 30 años. 30 años, 30 grados. Onda con campera, así todo encapuchado. cuando estuvo la locura de los dos? Sí. Nosotros en un momento Buen tráfico. Para implementar. Verano, día, realmente me iré. Nada de requis.
Dale.